Ayer, por estar atendiendo un compromiso familiar, no pude seguir paso a paso la audiencia en la cual se habría de decidir, o uno esperaba que se decidiera, si Nicolás Petro y su ex esposa Daís iban a ser dejados en libertad o si permanecerían en la cárcel. Pero siempre hay corresponsales que le están contando a uno cómo avanzan las noticias. Y la verdad es que a medida que me iban llegando los mensajes por WhatsApp, pensé que me estaban mamando gallo. Porque me parecía increíble que una persona que sabe desde hace un año que lo están investigando por el manejo de dineros de dudosa reputación, ande por el mundo dejando pruebas de lo que recibe y lo que gasta como si nada estuviera pasando. El primer aporte que venía con la pregunta, ¿esto será verdad?, reportaba lo siguiente, que el fiscal había demostrado los siguientes ingresos o egresos por parte de Nicolás Petro, que había recibido 600 millones del hombre Malboro, que había recibido otros 400 de el Turco Izalca, que compró una mansión por 2.500 millones de pesos, que compró un apartamento por 1.600 millones, que también un lote por 500 millones, que compró una camioneta Mercedes-Benz de 350 millones, que se había gastado en la marca Ferragamo 60 millones de pesos y que en la tienda de Carolina Herrera 70 millones. Según los movimientos bancarios, me decía el reporte, Nicolás Petro se gastaba la friolera de 200 millones de pesos mensuales. Y un dato curioso venía ahí. Dice que le había asignado a su nueva esposa, Laura Ojeda, una mesada de 18 millones mensuales. Y todo esto, según el fiscal, con un sueldo de diputado que es de 26 millones de pesos mensuales. El corresponsal agregaba un comentario. Decía, pero según los petristas, todo esto es culpa de Uribe y la fiscalía. Yo pensé que, en serio, créanme, pensé que me estaba mamando gallo y que era una noticia falsa. Pero cuando empecé a ver eso en los medios tradicionales y después escuché al fiscal, ahí sí quedé pegado al techo. Eso pasó un rato, después me llegó una pregunta, también por WhatsApp. ¿Es verdad que suspendieron la audiencia? Averigüé. Y sí, otro corresponsal me mandó la voz del juez diciendo que aplazaban la audiencia para el jueves a las 8:30 de la mañana y decía que mejor a esa hora que más temprano porque habían tenido problemas de conexión y tal. Lo que no decía era por qué habían aplazado la audiencia. Antes me habían reportado que Nicolás Petro y Daís habían dicho que no aceptaban los cargos que les estaba formulando o imputando la fiscalía. Pasó un rato, yo seguía en mis diligencias personales y venía manejando cuando entró otro mensaje en WhatsApp que decía, abro comillas, quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración en donde me referiré de nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Punto seguido. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, cierro comillas, Nicolás Petro. Ese mensaje lo mandaba Luis Carlos Vélez, el periodista de la FM, de RCN. Viendo la fuente y las comillas, dije, no, esto ya no es una mentira falsa, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Después había registros de la voz de Nicolás diciendo que efectivamente había cambiado en 2 horas, menos de 2 horas, había pasado de no aceptar los cargos a decir que estaba listo para negociar y colaborar con la justicia. Y que el juez, atendiendo a esa solicitud, les había dado 48 horas a la fiscalía y a los abogados de Nicolás Petro para que se pusieran de acuerdo en si la colaboración
valía la pena y valorar esa colaboración para las decisiones por tomar. Repito, si los dejan en libertad, si les dan detención domiciliaria, si los mandan a una cárcel o qué va a pasar. Y entonces aquí es donde surgen un montón de preguntas y situaciones que lo hacen pensar a uno y mirar el caso con más detalle, porque si Nicolás Petro decide colaborar con la justicia y no está mamando gallo o tratando de ganar tiempo, va a tener cosas muy importantes que decir. Y en eso puede quedar muy mal parado su papá, el presidente Gustavo Petro, el partido del presidente, el pacto histórico, tanto a nivel regional en la costa Caribe como a nivel nacional, o otros políticos que hayan participado en la campaña. Además de lo que pueden estar pensando quienes aportaron el dinero supuestamente para la campaña de Gustavo Petro. Pero démosle una mirada a los temas para hacer más ordenado este análisis. Hasta ahora no está demostrado que entró plata, esa plata que recibió Nicolás Petro, a la campaña de Gustavo Petro. De hecho, la fiscalía y el fiscal no mencionan para nada al presidente. Se refieren al enriquecimiento ilícito demostrado, pues de lejos, en que incurrió Nicolás Petro, porque con un sueldo de 26 millones mensuales no podía tener gastos por 200 millones si no se ganó el baloto, la lotería, o tenía una empresa que le produjera esos ingresos, cosa pues que no pasa. Tampoco está demostrado si la plata entró a la campaña, pero no fue reportada a la autoridad electoral. Ahora, dos aspectos ahí. Si la plata es legal. Dos, si la plata fue reportada al Consejo Electoral. Eso no está demostrado. Entonces, pudo pasar, digo yo, que Nicolás Petro se quedó con la plata que dieron unas personas que querían patrocinar la campaña del pacto histórico y el presidente Gustavo Petro se la dejó para él, se la quedó para él. Los donantes querían participar en la campaña y Nicolás dijo, toda esa plata para la campaña mejor no, yo aprovecho y me compro unas cositas. Puede ser, pero eso habrá que ver si es así. ¿Cómo se demuestra si esa plata iba con una destinación específica que era financiar la campaña y pues no llegó a su final, o si esa plata proviene de otros negocios que no tienen nada que ver con la campaña electoral? Porque recordemos que Nicolás Petro pues es diputado y los diputados toman decisiones de interés para las personas que dieron esas donaciones en la costa Caribe. Otra cosa que puede haber pasado es que no tenga que ver con el presidente Gustavo Petro y su campaña, sino con el pacto histórico y la campaña al Congreso del pacto histórico, en donde también podría haber un interés de financiar senadores, representantes a la Cámara por la región de la costa Caribe por parte de empresarios y ciudadanos con buenas intenciones o con malas intenciones. Pero podría pensarse que esa donación o esas donaciones iban para el pacto histórico. Eso tampoco está demostrado. Pero podría ser que dentro de las cosas nuevas que cuenta Nicolás es esa, que diga la plata iba para el pacto histórico, yo entregué la plata para financiar las campañas del pacto histórico y ahí es donde viene entonces la siguiente pregunta. El pacto histórico reportó esa plata de las elecciones al Congreso, en la campaña por o para las elecciones al Congreso. Habrá que ver si es eso, si estoy acertando o no en el análisis o en la suposición. Y me dan pistas para eso. Hay un personaje de la política regional de la costa que se llama Máximo Noriega, que aparece vinculado en este bochinche y que, o a quien el pacto histórico le negó el aval porque anda
en malos pasos y querían evitarse el escándalo. Entonces eso me da la pista o el indicio de que por ahí puede estar la cosa. Entonces, en resumen, que unos aportantes, unos donantes, le hayan dado plata a Nicolás Petro como hijo del presidente, chévere quedar bien con él, le va y le dice a su papá que yo aporté y tal, y Nicolás le entrega la plata al pacto histórico, pero el pacto histórico no la reporta ante la autoridad electoral. Esa podría ser una salida para no vincular a su papá. Y la otra es que los ingresos hayan sido clandestinos, porque el término, entre otras cosas, lo usa el fiscal al momento de la imputación de los cargos por enriquecimiento ilícito, cuando dice que Nicolás Petro tuvo ingresos clandestinos desde 2021 hasta finales de 2022. Y aquí una observación. ¿Cómo entender que una persona que se supone inteligente como Nicolás Petro siga gastando a ese ritmo, especialmente en el año 2022, a finales del año 2022, sabiendo que él estaba en las miras de la Fiscalía, la Contraloría y en los ojos de todo el mundo por ser el hijo del presidente? Ahí una de dos: o fue muy ingenuo y pensó que no lo iban a tocar, o fue prepotente y dijo: soy el hijo del presidente, soy intocable y puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Una de las dos cosas, cualquiera que haya sido, el asunto es que eso sale caro, muy, muy caro. Entonces, en resumen final, la Fiscalía hasta ahora no demostró que el enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro tenga que ver con la campaña electoral de su papá, el presidente de la República. Está por ver si tiene que ver con la campaña del pacto histórico, que son cosas muy diferentes. Y si terminamos sabiendo que fue relacionada con el pacto histórico, pues ahí van a rodar cabezas de senadores y representantes a la Cámara y de quienes manejaron la campaña. Ahora, aquí hay otro detalle interesante. Fernando Petro, uno de los hermanos del presidente o el hermano del presidente, dijo en estos días en alguna estación de Radio Blue, creo, que Nicolás Petro era el operador del pacto histórico en la costa Caribe. Así que tendría por qué saber quién dio plata, para qué dio la plata y qué pasó con la plata. Y si esa plata se reportó o no al Consejo Electoral. Y una pregunta cuyas consecuencias vamos a tener que estar atentos. ¿Qué estarán pensando las personas que donaron plata y hoy pueden estar sintiendo, uno, que las robaron, porque Nicolás se quedó con la plata que era para hacer puntos, ganar puntos frente a representantes a la Cámara, senadores y presidente de la República? Ellos pueden sentir que les metieron conejo, que los robaron, y son personas que también tienen mucha información o que suelen solucionar sus problemas de otras maneras, no siempre buenas maneras. Atentos pues al desarrollo de esta noticia. Un detalle para estar atentos y tratar de mirar. Empieza a asomar sus narices en este bochinche Cuba, el gobierno cubano. De dos maneras, dicen las noticias, no desmentidas hasta ahora, que alguien cercano al gobierno cubano le ofreció a Nicolás Petro que se fuera del país, que ellos se encargaban de sacarlo a través de Venezuela para que se radicara en Cuba y se pusiera lejos del alcance de la justicia colombiana. Y el segundo detalle, todo indica que parte de que además de las pruebas que aportó la Fiscalía documentales en el caso del enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro, hay un testigo protegido
que dicen en los mentideros políticos podría ser uno de sus escoltas, que podría ser o aportar información sobre con quién se reunió Nicolás Petro antes, durante y después de la campaña y en los comienzos del gobierno de Gustavo Petro, además de los ministros y dirigentes de instituciones importantes del Estado, congresistas y demás. Esa persona, ese supuesto testigo protegido, también le estarían diciendo o lo estarían presionando para que se vaya del país y Cuba sería el destino final. Poco a poco Cuba va cobrando un protagonismo en este gobierno. Poco a poco se va sabiendo de participación de la inteligencia cubana y de funcionarios cubanos en los asuntos internos de Colombia. Hay que estar atentos a ese detalle. Y a otro, después de que se conoce que Nicolás Petro decide colaborar con la justicia a cambio de beneficios, el presidente Gustavo Petro publica un trino en el cual aparece él con su hija Sofía diciéndole o mandándole el mensaje a Nicolás que la primera solidaridad es con la familia. El chisme dice que el presidente y la familia Alcocer están preocupados por lo que pueda decir Nicolás, que él pertenece a otra familia, Petro Burgos, que pueda complicarle la vida al presidente. Pero aquí lo que quiero destacar, y es bueno dejarlo apuntado para que después no culpen a los medios de comunicación y a los periodistas del uso ilegal de una imagen, es que quien pone la imagen de Sofía, que es una menor de edad, en las redes sociales, con lo que eso, las consecuencias que eso puede tener por memes, videos y demás, pues es el presidente de la República, su papá, quien hace pública esa imagen de los dos en una red social, lo que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X. Así que aténgase, presidente, a las consecuencias del uso que en las redes sociales le puedan dar a esa fotografía, a ese, ¿cómo se llaman? Ya no son trinos, a esa publicación. Bueno, cambiemos de tema. Salieron los decretos en virtud de la declaratoria de emergencia en La Guajira. 3 cosas. 1, nos pusieron a los hogares de estratos 4, 5 y 6 una sobretasa, otra sobretasa al precio de la energía de 1,000 pesos mensuales para financiar la construcción, la solución a los problemas de La Guajira. En teoría es por 6 meses, es decir, una sobretasa temporal. Ya sabemos los colombianos lo que pasa con las sobretasas temporales. El 1 por 1,000 era temporal, terminó permanente y 4 por 1,000. En Bogotá, los servicios temporales del SITP terminaron convirtiéndose en las busetas que siguen circulando por las calles. Y así, aquí, en este país, las cosas temporales terminan convirtiéndose permanentes. Para los empresarios, la sobretasa es de 5,000 pesos, también por 6 meses. Preocupan 2 cosas a los que conocen del tema. 1, la autorización por medio de un decreto de la contratación directa, sin licitación, ni concurso, ni nada, de las obras para los puestos de salud. La infraestructura de salud que el presidente dice va a ser el plan piloto para demostrarnos que la reforma a la salud que proponen es eficiente. 2, también para la construcción de las obras de energía y suministro de agua potable a la población de La Guajira. Todo por contratación directa. Y lo que más tiene alarmado es que se suspendieron unos contratos de largo plazo que había firmado el Estado con algunas empresas para la provisión de energías alternativas. Eso dicen va a generar ruido, va a generar problemas, va a generar inestabilidad jurídica y es posible que algunas demandas. Pero bueno, la decisión está tomada, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional
sobre esos decretos al amparo de la emergencia económica y social decretada por el gobierno de Gustavo Petro hace ya un mes para solucionar los problemas en La Guajira o evitar que con la llegada del fenómeno del niño esos problemas crezcan. Por ahora, otra sobretasa. Ya pagamos un 4%, 4 pesos adicionales por kilovatio de energía consumida, dizque para tapar el hueco de los que se robaron la plata de la energía en la costa, los 7 departamentos de la costa. Ahora nos clavan otros 1.000 pesitos para otro departamento de la costa. ¿Qué cosa? Encuesta. Salió encuesta sobre candidaturas a las alcaldías y gobernaciones. Esta encuesta es de la firma, a ver cómo se llama esto, Tracking Electoral 1 de 5, Elecciones Territoriales, M, Mosqueteros, JPG, Investigación de Mercados, Yamil Cure Ruiz. Cuando hay elecciones y hay encuestas electorales toca leer la ficha técnica y la ficha técnica nos cuenta qué cosa, que la encuesta fue contratada por Telepacífico. ¡Wow! ¿Qué hace un canal público de televisión contratando encuestas políticas? Ups, eso es plata pública usada para contratar encuestas. En fin. Mosqueteros es una alianza nacional de persona natural o jurídica que lo financió. Mosqueteros, Alianza Nacional de Firmas Encuestadoras registrada ante el Consejo Nacional Electoral. Persona jurídica que lo realizó, JPG, Investigación de Mercados. Responsable técnico, Yamil Cure. Tipo de estudio, probabilístico, cuantitativo, encuesta de opinión electoral. Tamaño de la muestra, 3.600 encuestas presenciales efectivas, 1.200 encuestas por ciudad. Esto debió costar un huevo de plata. Encuestas de ese tamaño son carísimas. Tema de estudio, intención de voto para las próximas elecciones a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali. Gobernaciones de Antioquia y Valle del Cauca, aprobación de la gestión del presidente, gobernadores y alcaldes de los departamentos y ciudades objeto del estudio. Buena manera de disfrazar que lo que quieren saber es quién va a ganar en el Valle del Cauca. Le meten Bogotá y Medellín y entonces la convierten en una muestra noticiosa. Pero el interés político es saber cómo van los candidatos en Cali y el Valle del Cauca, que es lo que le importa a Telepacífico y a quienes administran Telepacífico. En fin, registraduría, marco muestral, censo electoral colombiano ajustado al 31 de mayo, universo geográfico Bogotá, Medellín y Cali, hombres y mujeres mayores de 18 años, personas por las que se indagó y sale la lista completa, ficha técnica ajustada, tipo índice de margen de error 2.83 y fecha del trabajo de campo 30 y 31 de julio de 2023. Resultados, que es lo que le gusta a la audiencia. Bogotá, nivel de confianza 95%, entrevista personal cara a cara. ¿Y dónde está la pregunta? Tranqui, no veo la pregunta. Bueno, supongamos que les preguntan que si las elecciones fueran mañana. Aquí está. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Bla, bla, bla. Bogotá, Juan Daniel Oviedo, 24.5%. Gustavo Bolívar, 17.9%. Carlos Fernando Galán, 16.3%. Jorge Robledo, 7.8%. Diego Molano, 6.75%. Rodrigo Lara 5.67, Nicolás Ramos 3.42, Jorge Vargas 3.1 y Rafael Quintero 1.20. Bueno, aquí hay que reconocer que esta encuesta viene completa. Es hecha después de que se cerraron las inscripciones oficiales. Eso es importante, es la primera encuesta que tiene ese detalle ya con candidatos, no precandidatos.
Y bueno, reconocerle que incluyó 3 nombres que en Bogotá están pasando o estaban pasando desapercibidos. Nicolás Ramos, que le va bastante bien, 3.4 para ser un auténtico desconocido, por lo menos para mí. Jorge Vargas, el general que apareció a última hora con portada en la revista Semana y el respaldo de Cambio Radical. Y un señor Rafael Quintero, que a él sí, ni idea, no lo conozco. Medellín. Federico Gutiérrez, 34.1%. Juan Camilo Restrepo, 10.25%. Juan Ceupegui, 9.33%. Liliana Rendón, 7.9%. Rodolfo Correa, 6.8%. Juan Valderrama, 2.5%. Daniel Duque, 1.92%. Luis Vélez, 1.75%. María Aguinaga, 1.08%, Felipe Vélez 0.92, César Hernández 0.83 y Carlos Ballesteros 0.75. Qué cantidad de candidatos en Medellín. Cali, primero Roberto Ortiz 32%, segundo Millerlandi Torres 12.8%, Alejandro Eder 11.92, Wilson Ruiz 11.42, Diana Rojas 8.42, Dani Rentería 2.9, Armando Aristizábal 1.66, Heriberto Escobar 1.16, Deninson Mendoza 1.08, Javier Garcés 1, Edilson huérfano 0.42, es un sacerdote, y Wilfredo Pardo 0.34. Para la gobernación de Antioquia, los 3 primeros, Luis Fernando Suárez, Mauricio Tobón, Luis Fernando Suárez 17%, Mauricio Tobón 12%, Luis Pérez 9.5%. Después están Eugenio Prieto, Esteban Restrepo, Andrés Rendón, Juan Gómez, Julián Bedoya, Jorge Gómez y Cristian Jalabi. Valle, Dilian Francisca Toro 43.68, Tulio Gómez 20.38, William Cruz 12.75. Después de ellos están Ferney Lozano, Oscar Gamboa, Santiago Castro, Luis Fernando Velázquez. Usted aprueba esto ya, hasta ahí las proyecciones electorales, ahora la percepción sobre Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República? Desaprueba 67.33%, aprueba 27.42%, no sabe, no responde 5.25%. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de la alcaldesa Claudia López? Desaprueba 59.25%, aprueba 33.75%. Aquí la diferencia es que Petro está empezando y ella está saliendo o terminando. Medellín, Quintero, desaprobación 62.33%, aprobación 27%. Antioquia, gobernador, se llama Gaviria. Ahí se me olvidó el nombre. Bueno, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aprobación positiva 53.67%, desaprobación 33.75%. Hacen otra pregunta aquí sobre Gustavo Petro, que dice: ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República? 64.75% de desaprobación, 24% de aprobación. ¿Cuál era la diferencia con la anterior? La gestión del presidente. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente? 67% negativa. Y aquí vuelven a preguntar, no sé por qué repiten y los resultados son diferentes. Eso no se ve bien. Es que al presidente le hacen seguimiento de cómo ha venido evolucionando. Ya entendí. Incluyen al presidente en cada mes de cómo ha venido evolucionando y pues va creciendo su imagen negativa. Eso es lo que explica. La población encuestada, bla, 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 pero bueno, esos son los resultados. Nada nuevo bajo el sol hasta ahora, pero sirve de medición de línea de arranque para las campañas a las 3 ciudades más importantes del país y a 2 de las 3 gobernaciones más importantes del país. Por alguna razón,
A Cundinamarca no la tienen en cuenta en este tipo de encuestas. Y deberían, porque es un departamento bastante grande, 116 municipios. Más grande que Antioquia, o por lo menos igual que Antioquia. Bueno, hasta aquí este episodio. Muchas gracias por estar ahí. Invitados a las 5 de la tarde a la trama política, en donde vamos a analizar todos los bochinches políticos de los últimos días. Seguramente miraremos esta encuesta y hablaremos de las campañas. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar ahí. No se les olvide regar la voz, correr la voz de que existe Libreta de Apuntes Noticias, sus programas y este podcast. También es importante y nos ayudarían mucho si nos dan like o dislike, si comentan, comparten el episodio en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Y si pueden darnos una plática, se lo agradeceríamos bastante. Los datos de a dónde consignar, a dónde girar o a dónde transferir electrónicamente están en libretaapuntes.com o en nuestro canal de YouTube. Que tengan un resto de día muy feliz. Atentos al desarrollo de las noticias, especialmente a ver qué cuenta Nicolás Petro sobre quién dio la plata, para qué dio la plata, a quién iba dirigida la plata y si esa plata llegó a su destino. De rechupete lo que está por pasar. Chao, chao, que estén bien. Antes de irme a las 2:30 de la tarde, para quienes me escuchen antes de esa hora, juega Millonarios en España, la transmisión por Millos TV.